Hola Adriana, persona primera que veo que es que se conecta, Maggi, Baisa, Carlos, saludos a todos ustedes, bendiciones, muchas bendiciones, ahí de Colombia, bueno, vamos ahora, tenemos un gran invitado, Mafe, saludos, Paito, voy a buscarlo aquí porque él ya seguramente está listo para que lo invitemos, vamos a buscar aquí a Camilo Rusi, que aquí está. Perfecto. A él le invité, vamos a ver si ya se conecta. Qué bueno compartir con esta persona que trabaja en algo muy parecido a lo que yo hago. Hola Camilo, Hola Gonzalo, ¿cómo estás? un placer compartir contigo. Gracias por aceptar la invitación. Ay, con tanto cariño, igualmente que yo te entrevisté recientemente también. Qué emoción estar acá contigo. Bueno, como yo sé que hay algunas cosas que a los dos nos conectan, te voy a dar un regalito y es también para que ustedes que están allá aprendan de pronto a hacer lo mismo si lo quieren. Te voy a mostrar, porque tú te conectas y yo también con la naturaleza, la plumita de mi pájaro favorito, de mis pájaros favoritos, el barranquero, la soledad, que son dos en la colita y la mueven así como un péndulo. Yo sé que a ti Wow. te voy a mostrar a ti y a los demás algo que también siempre me ha admirado, que es este ojo de un pavo real. Mucha Ajá, hermosura. Es que es Camilo y yo nos conectamos con la naturaleza, por eso les estoy mostrando estas cosas, pero es para que ustedes también sientan a Dios en la magia de su creación. Mira, Camilo, esta maravilla. ¿Cómo es que un caracol, siento que es suavecito, total. puede hacer esto tan duro? Esto es una obra de arte, míralo. Y una geometría sagrada hermosa. Claro, y ahora esto que yo viví 2 años en Villa de Leyva, amigas y amigos, yo amo Boyacá, quiero mucho Boyacá, y en la zona de Boyacá, que fue un mar interior, y esta parte de Santander, antes fue un mar o mar interior, y allá, esto ya no se consigue, este es una amonita, este es un fósil Ah, de el más fósil. de 60 millones de años. Más de 60 millones de años. Era un molusco en esa época. Yo sé que a ti te gusta todo esto. Bueno, vamos a mostrarte Claro, dos cositas más, Camilo, solo para que ustedes miren cómo cuando nosotros nos enamoramos de la naturaleza, también nos podemos enamorar más de Dios. Esta plantica la conocí acá, se la llaman acordeón, yo no la conocía, es porque es como un acordeoncito tan bonita. Y esta otra, Camilo y amigas, también la conocí acá y la llaman camándula porque es como un rosarito, es como una camándula tan bonita. divinas. Son las Bueno, suculentas, ¿no? Ambas son sí. suculentas. Bueno, Camilo cumple una noble misión, una linda misión que en parte yo también hago. Venimos con muchos propósitos en la vida, no uno solo, y es guiar a las personas en un duelo que en nuestra inculta cultura, la ignorancia sobre la muerte diríamos que es crasa, es casi colosal. Entonces hacen falta personas como Camilo, como una persona con la que hablé, con la que hice charlas hace muchos años, como Elisa Fonnegra, como Elizabeth Kubler, ni se diga, maestra de todos nosotros, para que tu amiga y amigo, si estás en duelo, vamos a hablar de él, veas que se puede manejar de la mejor manera. Y ojalá también para que tú, no solo con esta charla, sino con lecturas y con meditación, te prepares porque la muerte llega casi siempre sin avisar. Y como no nos preparamos, entonces es un cataclismo, es un tsunami emocional. ¿Saben quiénes se preparan y Camilo lo va a enriquecer? Los budistas, los hinduistas y en especial los tibetanos. Ellos desde niños meditan sobre lo que llamamos morir, que es solo para el cuerpo, no, no muere, nadie está muerto. Camilo, ahí te dejo con todas las personas. Gracias por estar compartiendo. Qué dicha, Gonzalo. Bueno, voy a aprovechar que tú mostraste varios elementos de la naturaleza. Yo tengo unos elementos acá también. No son precisamente, no están vivos, pero representan la vida. Por ejemplo, este, Ah, como ustedes lo ven, es el elefante. Y ya vamos a ver que el duelo es como un elefante.
La vida, de pronto, cuando llega un duelo a tu vida, es como si te diera un elefante y lo tienes que llevar a todos lados. Y entonces, ¿qué hay que darle a ese elefante? Hay que darle espacio. No podemos pretender esconderlo con la mano, como tapar el sol con el dedo. No podemos pretender taparlo con una cobija, meterlo debajo de la alfombra, porque el elefante es muy grande y necesita espacio y el duelo igual, necesita espacio emocional para permitirnos sentir lo que estamos sintiendo. Necesita espacio mental en la cabecita para tener un poquito más de claridad de qué es esto que me está pasando, qué es esto, qué es esta herida que estoy sanando. Necesita espacio físico para acordarnos que estamos en este empaque físico de Mm. carne y hueso que tenemos que cuidar. Necesita espacio social y, por supuesto, necesita espacio espiritual, que es el tema que tú hablas tanto, mi querido Gonzalo. Em, y a ver, otro elemento que tengo por acá es esta. Yo sé que este te va a gustar. Yo sé que este te va a gustar porque te gusta México, te gusta cómo ellos honran la vida a través de su celebración de la muerte. Acá está la calaverita. ¡Ay! Estamos, estamos, estamos con telepatía. Conectados, conectados. Miren esta belleza. Sí. Mira, tienes... Juguetona, risueña, diciéndonos que no es tan lúgubre, que es un paso entre vidas, que no es ese esqueleto en nuestra cultura con una guadaña. No, los mexicanos nos enseñan algo. Excelente, excelente, exacto. Representan la muerte con una belleza. Mm. Y eso nos trae el mensaje de que nuestra experiencia de la muerte tiene mucho que ver con nuestras creencias de la muerte. Si nuestras creencias de la muerte son terribles y son lúgubres y son de terror, por supuesto nuestra experiencia de la muerte, del duelo y de cualquier transición en la vida va a ser, yo no quiero esto, por favor aléjenme de esto, pero igual va a pasar porque esta vida es transición. Entonces esto nos lo recuerda mucho. Mira, Camilo, que en estos días atendiendo un duelo como tú, me decía una mamá que tenía a su hija muy delicadita en la clínica y en realidad trascendió, no murió, trascendió porque siempre trascendemos. Y el médico, la enfermera, con sus creencias, no los juzgamos, no sé cuál de los dos le dijo, prepárese para lo peor. Prepararse para lo peor era decirle, su hija seguramente va a morir. Pero fíjese el concepto que tenemos de muerte, lo peor. Para Lo esa, para peor. esa, para esa muchachita que estaba enfermita, con un cuerpo muy deteriorado, lo mejor era dejar ese cuerpecito enfermo. Pero son las creencias que aquí en esta charla queremos invitarte a ti a que destierres creencias que nos ha sembrado la cultura, la sociedad, la religión sobre la muerte. En estos días también le Total. escuché a otra persona para que tú lo enriquezcas que decía de este mundo nadie sale vivo. Y yo si estuviera junto a la persona le digo, todos salimos vivos, porque el que muere es el cuerpo. Todos vinimos vivos de otro plano, nuestro espíritu, cogimos este empaque material y salimos vivos, porque nunca estamos muertos, Camilo, pero como nos hablan de muertos, 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 muertos. Total, total, total. Exacto, es que vivimos en una cultura que nos alejó totalmente de algo que es realmente natural en esta existencia nuestra, ¿no? Que es la muerte y por supuesto no es solo la muerte física, ¿no? Todos los días estamos al ladito de la muerte a veces de una relación, a veces de una expectativa que yo tenía, a veces de una capacidad física, a veces de una amistad que yo tenía, mejor dicho. La muerte está acompañándonos toda la vida, no es un verdugo, porque mira, te tengo otro elemento acá. Mírala, Ah, sí, por ¿sabes cuál favor. es esta? La guadaña. La guadaña, la guadaña. Entonces uno se imagina por allá la muerte al final esperándolo a uno con la guadaña. ¿Tú sabes cuál es el origen de esta guadaña? No, exactamente no sé. Uno se imagina, por supuesto, que cuando ve la muerte encapuchada con esta guadaña, que pues es para matarlo a uno. Resulta que no, resulta que es para cosechar los frutos que uno sembró toda la vida y que se los lleve. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando surgió este estereotipo de la muerte con la capucha, surgió más o menos por los festivos del Día de los Muertos, del Día de Todos los Santos, que es más o menos a principios de noviembre. Claro, Que espérate, para que la gente lo sepa, 1 de noviembre antes era fiesta de los santos y 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y por eso en México esos días son días que llaman allá de muerticos, pero que no están muerticos. exactamente. Entonces, en esa época justamente, en Europa, llega el invierno. Y entonces esto lo usan
para recoger los frutos que sembraron antes del invierno para poder sobrevivir en el invierno. Entonces, esto es un símbolo de vida, no de muerte. Sí. Excelente, excelente. Es que, o sea, amigas y amigos, mire, como Camilo y yo, pues queremos que ustedes miren, ojalá la muerte un poquito como los mexicanos, mire, así la miran ellos, de una manera juguetona, ¿cierto? Bailando ahí, moviéndose. Pero para nosotros, la muerte, pues, nos dijeron que era lo peor, para nada. Camilo, hablemos un momentico de algo que muchos de ellos ya saben y otros no. Amigas y amigos, nadie está muerto y por eso esos que llamamos muertos que viven, aman, evolucionan en otro plano, dimensión, llámalo el cielo, el más allá, el nirvana, no importa cómo lo llames, un plano que está además muy cerca de nosotros y por eso los mediums y los niños se comunican muy fácil con ellos y ellos con los, hablemos de cómo ellos se manifiestan, Camilo, porque tú atendiendo duelos lo sabes y yo también permanentemente estamos oyendo cómo ellos se manifiestan para decirnos, yo sigo contigo, no permanentemente, ni te está viendo todo el día porque está en otra vida, pero que están vivos y se manifiestan, Camilo, porque muchos de ustedes ya lo saben y otros dirán, ¿será verdad? Exacto. Para mí, yo creo que el problema de creer que no están vivos es que nuestra concepción de estar vivo es muy pequeñita. O sea, estar vivo para nosotros es estar en este cuerpo físico que podemos ver, pero resulta que lo que podemos ver es muy pequeñito dentro del espectro de luz, lo que podemos oír es muy pequeñito dentro del espectro de las ondas del sonido. Entonces, estamos percibiendo la vida con como si fuera un pequeño tubo, un pequeño microscopio así, y eso lo que vemos acá en el pequeño microscopio es lo que creemos que es vida. Resulta que estamos hay un espectro muchísimo más grande. Entonces, estas manifestaciones yo las divido en dos, ¿no? Unas manifestaciones tal vez más aterrizadas, simbólicas, y otras manifestaciones espirituales, que estas manifestaciones espirituales, por supuesto, van a depender de la creencia de cada Mm. persona y todas las creencias son respetables. Hay unas más limitantes que otras, por supuesto, pero todas las creencias son respetables. Y en el lado de las creencias, perdón, de las manifestaciones más aterrizadas, más tangibles, por decirlo de alguna manera. Para mí hay varias. Una son los sueños, que por Ujú. supuesto soñamos a nuestros seres queridos a veces, que a veces queremos soñarlos y no los soñamos. Y entonces genera frustración. Entonces no es obligación, pero si sucede, pues ustedes tienen el derecho de interpretar que esa fue una interacción con la esencia, con el espíritu, como lo quieran llamar, de su ser querido. Otra todavía más cercana a todo el mundo, así no los soñemos, siempre los podemos recordar y esa es una forma simbólica de conectarnos con las personas, porque si nos damos cuenta, los recuerdos desatan emociones en nosotros y estas emociones en nosotros nos conectan con nuestros seres queridos. Entonces, tal vez antes, por ejemplo, yo con mi abuelito me conectaba de una manera juguetona y porque lo podía ver y podíamos jugar. Y Mm. después cuando él muere, tal vez yo me conecto de manera a veces juguetona, a veces me da tristeza, pero esa tristeza me conecta con él, a veces me da un poquito de rabia que él ya no esté en este mundo y esa rabia me conecta con él, pero entonces son emociones que me conectan con mis seres queridos y son válidas y yo las uso para conectarme con ellos y para, mejor dicho, la relación por supuesto cambia. Yo siempre digo que la muerte acaba con el cuerpo físico, pero no acaba con la vida Para nada, continúa. para nada. Voy a recomendarles a ustedes dos libros, si son buenos lectores, buenas lectoras. Uno es de nuestra conocida doctora Elsa Lucía Ujú. Arango. Pueden ver sus videos en YouTube, les van a ayudar en sus duelos, con ese don de recibir mensajes de ellos. Experiencias con el cielo. Experiencias con el Experiencias cielo. con el cielo. Esto va a quedar grabado. Si ya te leíste eso, puedes pasar al segundo que llama Mundos Invisibles de Elsa Lucía Arango. Voy a recomendarte otro más reciente de una doctora que llama Laura. Te voy a decir su apellido con letras. Sería con la L, la Y, la NN repetida y la E, Line. Line, L-Y-N-N, Laura Line, se llama Señales. Ese es el título, Señales. ¿Cuáles señales? Por ejemplo, una muy conocida es una plumita que aparece sin que en la casa no haya ningún ave,
y la plumita aparece en un escritorio, en la cama, aparece en la oficina. Esta es bastante común. Otra muy conocida, bastante frecuente, son avecitas. A veces un colibrí, se pone frente a la ventana de tu cuarto, de tu habitación, sales a caminar y se te cruza por delante y al otro día otra vez, permanentemente lo escucho. Otras veces oler el perfume de la persona que trascendió. Esto pasa habitualmente los primeros días o semanas. Cuando pasa más tiempo ya no, pero tienes que estar en un estado más sereno, como dijo Camilo, más calmado, porque si estás muy mal eres un mal receptor, un mal receptor. Otro bastante conocido, muy frecuente, maripositas. Mariposas. Ujú. La mariposita incluso se puede entrar a la habitación donde vivía, donde dormía la persona. Conozco un caso en Cali que murieron papá y mamá de COVID, la mamá el jueves y él el viernes o viceversa, no quiero mentir, y la mariposita se entra a la habitación y se posa encima de la baranda de la cama donde dormían ellos. No son cosas casuales, porque siempre estamos vivos. Ahora, vamos a darles, siendo nosotros simples instrumentos y también aprendices, y también vivimos el duelo, y por más que tengamos una visión de la muerte diferente, hay tristeza, hay vacío, hay dolor, de pronto se dibuja un poco el sentido de la vida, va a depender mucho de ti, o sea, de cómo estás tú, Claro, pero necesariamente un duelo duele que duele. duele. Pero sí hay maneras de ayudarnos en un duelo para que no sea un duelo bloqueado, congelado o no elaborado. Voy a empezar con 3 consejitos que Camilo los conoce también cuando ayudamos en duelo. De pronto te han dado ya esta cajita con las cenizas de tu ser amado. Y es fácil que tú digas, porque como ya no tienes al ser amado, mamá, hijo o hermano o papá, entonces tengo sus cenizas y te aferras a las cenizas que ese ser ya soltó y las cenizas tienen que ver con la muerte, no con la vida. Yo por eso a esta cajita le puse un símbolo de vida, una mariposita. Ujú. En tumbas de Europa no colocan cruces, en algunas no colocan cruces en la lápida, colocan mariposas, símbolo de transformación. Por favor, comprendemos tu apego, pero no te aferres a las cenizas. Para mí lo mejor, a un río, a un lago o a la mar. O si no en tierra, o si no si quieres en un cenizario. Porque si las dejas en tu casa, queda un recuerdo de muerte y tu casa no es un cementerio. Y en la finca tampoco. Un árbol en la finca. Van a recordar siempre, ahí está las cenizas del ser querido. Quiero, Camilo, que tú insistas sobre esto porque no estamos juzgando, es solo orientando de que las cenizas, de que el ser querido se desprendió de eso y nosotros nos apegamos a esa parte material. Sí, yo, Gonzalo, yo trato de ser como muy respetuoso, por supuesto, de lo que quiera hacer cada persona. Y lo que sí trato es como de fomentar este desapego. Lo que pasa es que a veces en vida, como también nunca nos enseñaron a irnos desapegando, estamos pero tan apegados que muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no me le toquen el cuarto, me lo dejan exactamente como estaba, ni la ropa, ni la mesa, nada, ni el desorden se lo muevan. Y entonces, por supuesto, esto para mí es válido durante un tiempo, pero ya después tenemos que caer en cuenta que este ser querido antes estaba en su cuerpo físico y necesitaba su habitación, necesitaba sus cositas, necesitaba todos sus objetos, tal vez después ya no. Estos objetos a veces los llaman los objetos transicionales, que es para ayudarme a hacer esa transición de que mi ser querido estaba y ahora no está. Entonces, en esa transición, yo digo que es válido tener incluso las cenizas, incluso las cositas de la casa, todo eso. Em, pero si ya llevamos muchos años con el cuarto así igualito como está, hay que reflexionar sobre si el ser querido sigue en su cuerpo físico o no, necesita esto o no. Claro. Yo, en mi experiencia, pues, como digo, tú eres válido y respeta a cada persona. Pero yo aquí digo que ojalá no sean ni meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero ya cuando pasa un año, 2 años, pertenencias en un closet, la habitación igual, las cenizas, para mí es un duelo mal elaborado. Y voy a decir otra cosa con todo el respeto. Le escuché a una persona en duelo y no critico diciendo esta frase.
4 años, 3 meses y 3 días sin ti, contando los días, las semanas y los meses de la ausencia física de esa persona. Se comprende y no se juzga. Pero si uno se queda recordando la fecha de la muerte toda la vida, pues no puede estar bien. Y menos, y luego diciendo sin ti, ¿cómo que sin ti? Es que ellos están con nosotros, no permanentemente, pero en los momentos más importantes, cumpleaños, Navidad, un aniversario, un momento de pronto trágico, un momento feliz, nos acompañan. No permanentemente porque están en otra vida, pero yo te invito con cariño a que no te la pases recordando el 4º aniversario de la muerte, el 7º aniversario de la muerte, misa en el 10º aniversario de la muerte. Recuerda su cumpleaños, es mi consejo, pero respeto lo que tú quieras hacer. Totalmente, totalmente. También yo digo que tiene mucha influencia en cómo lo recuerdo, porque si yo estoy contando cada uno de los días con pesar, pues me va a afectar. Sí, no es que yo le esté haciendo mal a mi ser querido, él está bien por allá, pero yo me voy a afectar a mí mismo. Pero si yo estoy recordando, por ejemplo, cada aniversario luctuoso, pero le hago una fiesta de gratitud a su vida, pues es maravilloso para mí, para mis seres queridos que están vivos. Entonces, depende de cómo lo recordamos, pero por supuesto, si la cabecita se queda por allá en el pasado, tratando de cambiar el pasado, nunca vamos a poder estar aquí en el presente. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que un familiar les dice en duelo? Todo esto es con respeto, mirando si ustedes quieren cambiar o no, solamente porque sabemos por experiencia que ayuda. Eh, Llevo ya 3 años yendo a visitar a mi esposo al cementerio. Todos los domingos voy a visitar a mi ser querido al cementerio. Si quieres, piensa que no está allá. Allá están unos huesos. No puedes visitarlo. Te educaron para eso. Porque nuestra cultura, para mí, es masoquista. En la India, Ujú. en Pakistán, en Bangladesh, en Tailandia, donde estuve, en Vietnam, no en todos los mundos, pero en los países budistas se crema a la persona y las cenizas al río. No digo que tú hagas lo mismo, ¿no es cierto? Para no ir a un cementerio permanentemente todos los domingos. Y conste que te lo dice alguien que de niño limpiaba tumbas en un cementerio. Sí, sí, me acuerdo, desde Y, chiquito, ¿no? y de niño sacaba huesos de un ataúd. O sea que trabajé allá, pero en principio los respeto, acompaño a las personas al cementerio cuando me llaman, padre, venga, con mucho gusto, todo el mundo me dice, padre, todavía, padre, acompáñenos, yo los acompaño, pero con cariño les digo, sigue yendo, como te diga tu corazón, pero creo que puedes recordarlo mejor en tu casa, prende una velita, es un ritual hermoso, si quieres hacer fiesta, como tú decías, y no en un lugar de tristeza, que es un cementerio, es mi opinión. Sí, yo creo que el cementerio también es como los objetos transicionales, puede ser un lugar transicional, pero también tenemos que acostumbrarnos a que ese lugar empiece a estar cada vez más adentro que afuera, ¿no? Yo puedo conectar con mis seres queridos desde mi memoria, desde mi corazón, desde mi emoción, si lo creo así, desde mi espiritualidad, y todo eso está dentro mío. No tengo que obligatoriamente desplazarme a un lugar específico para estar ahí. De nuevo, válido por un tiempo, pero después de un tiempo, pues sí, sí vale la pena reevaluarlo. Exactamente, o sea, así nos educaron y tú hazlo, pero mira si de pronto lo puedes cambiar, seguro que vas a sentir alivio, te vas a sentir mejor. Y hablemos ahora pues, algunas personas hablan de etapas del duelo, no importa el nombre que se le ponga, pero hablemos de cómo tenemos dos opciones ante algo que es doloroso, arduo, fatigoso, una amputación, una quiebra económica, una ruptura afectiva, bueno, cualquier situación que es lo adverso en la vida que nos llega a todos. En este caso hablamos de la muerte de un ser querido y si tú estás lamentando la muerte de una mascota también, porque el duelo de una mascota es bien, bien exigente también. Entonces, tenemos dos opciones ante algo. Una es algo como cierta actitud de resistencia, de pelea, Rechazo. de rechazo, o ir adquiriendo paso a paso una actitud de aceptación, porque cuando uno acepta, fluye, pero cuando uno hace resistencia, sufre. Camilo. Totalmente, es que, y me encanta que hayas mencionado la palabra aceptación y no resignación, porque muchas veces nos dicen cuando estamos en duelo, te deseo, lo único que queda es resignación.
Y resulta que no, queda la aceptación. Para mí la aceptación es muy importante porque imagínense que la muerte o el duelo nos empujó a un río. Y el río tiene su caudal, no nos podemos salir del río, ya estamos ahí. Y entonces, como tú dices, Gonzalo, tenemos dos opciones. O rechazo, es decir, empiezo a nadar contracorriente con todas mis fuerzas y entonces cuando ya no lo logro, me resigno y dejo que me estrelle contra las piedras del río. Pero gasté un montón de energía, pero sufrí un montón y me enfadé y le grité al río y le grité a mi Dios y le grité a la Mm. vida y todo eso luchando, nadando contra la corriente. ¿Qué hace igual la corriente? Igual me va a llevar, así yo esté enfadado o no. Sí, no significa que no tengan derecho a estar enfadadas, Mm. enfadados, por supuesto que sí, pero el enfado y todo esto puede ir de la mano también de la aceptación. Aceptación es decir, ok, el río va para allá y yo estoy en el río, entonces yo voy para allá. ¿Sí? El río me está llevando para un lugar. Tengo dos opciones, o gasto energía contracorriente o dejo de gastar tanta energía que a la final esa es mucha energía mental de nuestra mentecita tratando de ir al pasado y cambiarlo todo, que por supuesto no lo podemos. Y entonces, más bien, ahorro toda esa energía, me dejo ir con el río y entonces ya empiezo yo a navegar el río de manera más intencional. Es decir, empiezo a ir en mi duelo, a transitar mi duelo de una manera más intencional. Cuido mi cuerpo, me permito vivir mis emociones, me conecto con personas que me apoyan en el proceso, como Gonzalo, como Camilo, como los acompañantes de duelo. Entonces, ya toda esa energía que desperdiciaba en sufrir, en ir contra la corriente, simplemente me dejo llevar con la corriente y esa es la aceptación. La aceptación se puede ver Mm. un poquito intensa porque yo acepto mi tristeza y entonces estoy llorando de tristeza y eso se ve así, pero si yo vivo esa misma tristeza, pero lucho contra ella, ya lo que siento no es la tristeza. Ya lo que siento es mi lucha contra la tristeza. Ya estoy nadando contra el río y es un desperdicio de energía. La palabra lucha es una de esas que podemos borrar de nuestras neuronas. No hay que luchar con nada Guerra, ni con nadie. lucha, ¿A quién la lucha? No, no luches con nada, fluye, 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 enfrentar. fluye. Correcto. Y ahí apareció en la charla que nos hizo Camilo, por ahí apareció el ahito Dios. Amigas y amigos, yo peleé con Dios cuando murió mi padre y quedamos 9 huérfanos en la casa. Yo no estaba en la casa, ya estaba en un sitio de Villa de Leyva con 18 años para ser sacerdote. No pude ir al duelo de mi padre, no me lo permitieron, era lo normal en el tiempo. Y yo peleé no con Dios, el Dios que para mí existe, sino con el Dios de la religión, que nos quita a los seres queridos. A mí me decían, acéptalo, resígnate, porque es la voluntad de Dios. Y yo no me resigno, yo no creo en ese Dios. Después ya tuve otra imagen de Dios y comprendí, como lo suelo compartir, que Dios nos da la libertad con la guía de los ángeles y de guías espirituales en el otro plano, cielo más allá, de hacer un plan no de todo, lo aclaro, no de todo, no de todo, pero sí de lo más importante de la vida, de lo más importante, aunque aquí tenemos libertad para ver cómo vivimos las cosas. Me explico. Eres médico, está en tu plan del alma, mas no está si eres un buen médico o eres un mal médico. Te casaste con una persona, está en tu plan del alma casarte de las dos, tienes está en el plan del alma. ¿Cómo llevan su relación? Libre albedrío en la tierra. Y el día de trascender ya está programado. Dios no lo decide. Yo peleé con ese Dios que lo decide, pero ahora para mí, respetando tus creencias, sé que Dios no lo decide. No sé si algunas seguramente has ido a clínicas. Yo hace rato que no voy a una clínica a ayudar, pero en muchas clínicas he estado en cuidados intensivos. Y entonces a veces cuando yo iba siendo sacerdote me decían, padre, Dios no escucha a usted. Rece para que se acuerde de mi mamá, que está allí hace días y días y días. Rece para que mi Dios se acuerde. Entonces yo cuando podía con cariño les decía, Dios no es un desmemoriado. Dios no ha perdido la memoria, es que no es su momento. Todavía tienen ustedes tiempo de quererla de un modo incondicional, así como está, de amarla, de crear un clima de armonía, de unidad entre ustedes, porque Dios no lo va a decidir. Porque Camilo también está en la fe de muchas personas. Dios nos quita los seres queridos y por supuesto rabia con él.
Claro, claro. Es que yo siempre he dicho que las creencias espirituales de por sí solitas no es que me ayuden en el duelo, depende de qué creencias tengo yo. Como tú decías, al principio tú te peleaste con un dios que era un dios específico de la religión. Por supuesto, entonces esas creencias no me van a apoyar tanto en mi duelo. Pero si yo, por ejemplo, yo siempre pongo en la balanza, imagínense que tienen dos creencias. Entonces, la primera es que después de la muerte hay un infierno de sufrimiento eterno. ¿Ustedes creen que esa creencia espiritual les va a ayudar en el duelo? ¿Les va a dar ligereza en la vida? Probablemente no. Si ya más bien creemos que nuestro espíritu está empacado en este cuerpo físico y que cuando se da la muerte es la liberación de este espíritu y se reúne en un amor pleno y absoluto con el resto de la energía que hay, esa creencia puede que les dé un poquito más de ligereza que la del infierno de sufrimiento eterno. Entonces, cada quien con sus creencias, pero tienen que saber que dependiendo de sus creencias, van a tener una experiencia más ligera o más pesada. Amiga y amigo, donde estés en otro país, gracias por estar con nosotros. Somos simples facilitadores, también aprendices. Cuando tú eliges cambiar la información, cambias tu vida, pero es tu libertad. Pero no hay nada más maravilloso que cambiar información que nos han dado, que a mí ya no me sirve, que a mí me entorpece, que es como una piedra en el camino, y liberarse y decir, hoy, con esta nueva creencia, me siento mucho mejor. Por ejemplo, eso que dices del infierno. Si Dios como lo es, pues no sé cómo crees tú en Dios porque lo respeto totalmente. Pero si Dios de verdad es amor puro, amor infinito, amor incondicional, es totalmente discordante e incoherente e imposible que cree un castigo de infierno eterno para las criaturas a las que les dio libertad para equivocarse. Porque no se escandalizan y se extrañan de nuestros errores. Para eso nos dio libertad. Y entiende que estamos en unos, ¿cómo llamarlo? O sea, como un colegio esta tierra, por poner una metáfora bastante En planos conocida, diferentes. en la que unas personas, digamos, saben algo, otras todavía no lo saben. El que mata, el que viola, el que roba, no ha aprendido a amarse ni a amar, lo está aprendiendo. Y el que ya aprendió no es bueno, ni este es malo ni este es bueno, este es consciente, este está más inconsciente. Entonces Dios respeta ese proceso de avance de nuestra conciencia y no puede existir ningún infierno eterno, ni ningún juicio. En la misma Biblia leemos no juzguen, entonces Dios cómo va a juzgar cuando el espíritu trascienda. Camilo, pues ahora aporta algo mejor, quizá mejor que yo seguramente. Cuando tu espíritu retorne al otro plano, vas a ver como en película tu vida, con tus aciertos y tus falencias, sin juzgarte, sin culparte porque ya no hay emociones, solamente diciendo, ve, así viví. Vas a ver vidas anteriores, pues si lo quieres creer, vas a ver qué te falta por evolucionar y pasado un tiempo, aunque ya no hay tiempo, si lo quieres creer, harás otro plancito de vida para aprender lo que te falta por aprender, pero ni Dios te juzga, ni nadie te va a juzgar, ni tú tampoco te vas a juzgar. A mí me encanta estudiar, Gonzalo, las experiencias cercanas a la muerte, porque Mm, por supuesto, uno para hablar de la muerte con certeza toca hablar desde la experiencia. Y yo hasta ahora no las he tenido, pero hay muchas personas y hay libros completos, justo mm. hay uno que se llama Experiencias cercanas a la muerte, de personas que clínicamente estuvieron muertas y lo que relatan y lo que coincide en estas historias es realmente impresionante. Eh, esa sensación de flotación y de poder observar su propio cuerpo y ver lo que está pasando en la habitación, cosas que de ninguna manera hubieran podido saber porque estaban inconscientes, anestesiados y demás. Y después se levantan y le dicen, doctora, ¿a usted se le cayó su bisturí allá? ¿Cómo se iba a dar cuenta de eso? Entonces, son pistas, para mí son Mm. pistas de que eso que hay allá, y ninguno decía fue terrible, me juzgaron, fue una tortura. No, todos decían yo sentía una aceptación y un amor incondicional, una ligereza absoluta, que incluso hay unos que dicen que cuando los resucitan, dicen, ¿por qué me devolvieron? Claro. Si yo estaba allá. Amigas y amigos, cuando yo viví en Cali, en la clínica en Banaco de Cali, los caleños saben de qué estoy hablando, Los Bayunos, una de las mejores clínicas de Cali, atendía a un señor que exactamente tuvo esa experiencia y estaba bravo con los médicos, comprendiendo, pero ¿para qué me trajeron? ¿Para qué me trajeron si yo estaba súper feliz allá? Voy a recomendarte un libro y un video sobre esto.
De pronto ya lo conoces, pero vuelve a verlo. Grábate este nombre, Anita con doble O, Morjani. Voy a decirlo otra vez despacito. Anita Morjani, de familia hindú, criada en Hong Kong. Búscala en su libro Morir para ser yo. Qué maravilla de libro, narrando lo que acaba de decir Camilo, cómo su conciencia se expande fuera de la habitación de la clínica, cómo después de que regresa del otro plano, porque va al otro plano, cielo, como lo quieran llamar, se encuentra con su papá que ya había trascendido, con una amiga que había muerto de cáncer, regresa, le dice al médico que estaba allí, cierto, usted dijo que yo me moría esta noche, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, en fin, lo encuentras en su libro Morir para ser yo, que te va a atrapar. Te recomiendo mejor, si quieres, su audio video en YouTube. Busca Anita Morjani en Sedona, una población creo que de Arizona, con S. La ciudad se llama Sedona, con S. Anita Morjani en Sedona, está con subtítulos en español. ¿Y sabes qué dice ella? Lo que tú acabas de decir. Ligereza, expansión de la conciencia, y repite todo el tiempo: yo sentía amor incondicional. Ella habla inglés, unconditional love, unconditional love, unconditional love, porque continúa la vida. Impresionante, impresionante. Qué bonito ver, cambiar la perspectiva un poco. Tampoco quiere decir que ahora vamos a desear la muerte para sentirnos amados incondicionalmente. Lo bonito de esta vida es poder empezar desde acá, y sentirlo desde acá. Entonces, yo digo que la experiencia de la muerte que tengamos siempre va a depender de nuestras gafas con las que las observamos. Y si son de terror, pues va a ser de terror. Si son de amor, va a ser de amor. Quiero que hablemos un ratico de algo que quizá tú sí estás en duelo, o ya lo estuviste, o lo vas a estar. Esta charla es también para que nos preparemos, Camilo y yo también, de cómo nos han educado mucho en la culpa, sentimientos de culpabilidad, que nos roban la energía vital y también frenan el duelo y nos impiden ser felices. Entonces puede que muere tu ser querido y tú dices: si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Peleó una vez con esa persona, no lo quise lo suficiente. Repítete: no soy una persona perfecta, mi ser querido tampoco era perfecto, obré con amor, si me equivoqué me perdono, porque a veces sí puede ser que hayamos fallado de pronto seriamente con esa persona. Me perdono porque la persona no tiene nada que perdonar. Donde está esa incomprensión absoluta y amor, no tiene nada que perdonarte. Tú perdónate, porque la culpa sí que nos roba energía. Y yo a veces digo que este Papa Francisco, que lo quiero, que lo admiro por su humildad, por su bondad, por su carisma, le daría un gran regalo a la fe católica si le dijera a los sacerdotes: con amor les pido que la oración pegándose en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, Ya por no mi más. culpa, desapareció, ya nunca la vuelvan a Desaparece. hacer. Buenísimo, buenísimo me parece. Claro, porque se me graba, hasta lo repito 3 veces. ¿Cómo no se me va a grabar? Y además golpeándose el corazón. Exactamente, exactamente. Sí, la culpa es cosa seria, porque la culpa no busca remedio, porque ya no hay remedio, busca castigo. Y entonces estoy dándome látigo yo solito, porque tenía una expectativa de lo que yo debía hacer, que muchas veces esa expectativa ni siquiera es mía, es de la sociedad y de las personas que, como yo crecí. Entonces tengo esa expectativa y la realidad me dice: no, la realidad es por acá, no se cumplió. Mm. Y entonces en esta distancia nace la culpa y ahí se instala. Si yo no me doy cuenta de eso. Muchas veces decimos: quiero quitarme el sentimiento de culpa. Entonces tienes que quitarte el proceso mental de culpa, porque ese proceso mental es: yo debí haber hecho algo, pero no lo hice. ¿Y por qué? Porque ya en ese momento yo tenía la conciencia, las circunstancias para no hacerlo. No me puedo juzgar desde el futuro. Me encanta que tú antes hablabas de no nos juzguemos y nadie lo juzgan al final. Entonces, yo no me juzgo a mí mismo del pasado, porque la mente es como una maquinita del tiempo y ella sí se puede ir al pasado y pelear contra lo que Mm. pasó, pero yo estoy acá en mi cuerpo físico, mi emoción está acá en el presente, y entonces mi mente hay que decirle: espérate, espérate, Eh, yo no puedo viajar a tu velocidad. Y después se va al futuro y imagina todos estos escenarios catastróficos de porque yo soy culpable, entonces voy a seguir así. Y no hay remedio, hay castigo. claro. Entonces hay que ver qué tanto nos tomamos esa bebida de la culpa.
esta mente, pues, es tu amiga o tu rival. Esta amiga, ¿cómo lo es? Y aliada tuya, cuando te dedicas, porque es dedicación, a mantenerla enfocada en el ahora, donde está la vida, porque ella se va para el futuro o para el pasado, en el ahora, en el ahora, en el ahora, en el ahora. Por eso son tan sabios los alcohólicos anónimos cuando todos los días dicen, solo por hoy estoy limpio. Solo por esto es limpio, solo por esto es limpio, solo por esto es limpio. Esas tres palabras son sabias para ellos, solo por hoy, solo por hoy. Entonces el ahora y en lo positivo, en el ahora y en lo positivo, en el ahora y en lo positivo. Eso es de enfoque, eso es de dedicarse, porque la mente es viajera. Yo una vez que no hace mucho tiempo estuve en esos avisos que tienen en Times Square en Nueva York, eso es, pues es el sitio de la publicidad con colores y con de todo. Yo diría que bueno que una empresa o la alcaldía de Miami pusiera ya un letrero que diría Mind Tours, en inglés, viajes de la mente. Mind Tours, o sea, nuestra mente vive haciendo viajes, pero cuando la controlamos, no. Camilo, tantas cosas que podemos hablar del morir y del vivir, pero quiero que hay algo que a veces pasa, y todo esto lo decimos con cariño y con respeto, y repito, estamos siempre aprendiendo, y es que cuando un ser humano pone el sentido de su vida afuera, y su felicidad afuera en alguien, mis hijos son el sentido de mi vida. Mi mamá es el sentido de mi vida. Mi papá es la razón de mi vida. Mi novio es la razón de mi vida. Como la mente es poderosa, entonces cuando ese ser ya no está contigo, sea por una ruptura, se fue para otro país o trascendió, tu vida se queda sin sentido. No porque no tenga sentido, sino porque tú pusiste todo el sentido de tu vida en esa persona. No podemos poner el sentido y la razón de nuestra vida afuera, ni la felicidad. Pero tú sabes que Claro. eso pasa en ciertos duelos, Camilo. Y la gente Sí, no quiere saber nada, ya me quiero morir, ya la vida no tiene sentido, ya sin ti para qué, ya sin ti me enloquezco, ya qué hago. Lo decimos con cariño, pero es como para que aprendamos. totalmente, totalmente. Yo me imagino este tema de las relaciones y de apegarme tanto a una persona como si fuéramos dos muñequitos. Y entonces a este muñequito le falta un bracito. ¿Sí? Entonces no tiene este bracito, pero este otro sí tiene un bracito, entonces nos juntamos y entonces ya nos complementamos. ¿Qué pasa si ya no estamos juntos? Entonces me quedé sin mi bracito y siento un vacío. ¿Cierto? En vez de, en ese vacío yo tengo dos opciones, ¿no? Buscar cómo llenar ese vacío con otro bracito de alguien más, buscar, y si no puedo, entonces lo que tú dices, empezamos a decir, pues mi vida ya no vale la pena. Sin ti no soy nadie. Ya hasta aquí se acabó. Cuando lo que también puedo hacer es mirar ese vacío que muchas veces, por supuesto, duele, porque nunca nos enseñaron a verlos y a vernos con compasión. Entonces, miro ese vacío con compasión y empiezo a hacer tal vez movimientos conscientes en mi vida para llenar esos vacíos por mí mismo. Y entonces comienzo a tener, yo, no significa que entonces yo nunca pueda estar con nadie y nunca pueda amar a nadie, por supuesto que puedo, pero entonces ahora lo amo desde un lugar en el que yo estoy pues relativamente completo y yo no te busco a ti para llenar mis carencias y mis vacíos, no te busco desde la necesidad, te busco desde un cariño real, desde un amor puro, porque ya yo estoy completo. ¿Cierto? Pero para eso, mejor dicho, no quiero que se imaginen tampoco que si yo no soy la persona más completa y perfecta del mundo, entonces no me puedo relacionar con nadie. No, es un proceso, pero es un proceso en el que cual tengo que ser consciente de que esto está pasando. Si yo saco a alguien de mi vida y entonces mi vida se acabó, por supuesto estoy dependiendo de algo exterior que probablemente yo no controlo. Lo que sí controlo es que es mi paz interior y esa paz interior es más un punto de partida, o sea, yo empiezo con la paz que un punto de llegada. Y cuando yo sea el mejor del mundo, entonces ya voy a estar en paz. No, la paz empieza desde el principio y eso es lo que nos da esa confianza y ese sentido de vida de adentro hacia afuera. Si tú vives en el extranjero y no conoces a esta persona, te digo que en Colombia hay un ser muy querido, muy solidario, muy amoroso, que lo llamamos Papa Jaime. De pronto eres de otro país. Y en Colombia él creó una fundación maravillosa para atender los niños de la calle, violados, drogadictos. Todavía existe Fundación Niños de los Andes. Él es conferencista, es escritor, es un gran ser humano. Y él escribió un libro con este título, que el título es muy vendedor y es verdad. Te amo, pero soy Pero, feliz sin ti. ajá, Cuando tú eres capaz de decirle así a tu pareja, a tu mamá,
a tu papá, a tu amigo o a los que amas, te amo mucho, pero soy feliz sin ti, alégrate. Si tú dices, sin ti no soy feliz, mira que quieres cambiar de tu vida, porque vas a sufrir. Cuando esa persona, o tú vas a sufrir ella si tú partes, o tú si esa persona parte de alguna manera. Y acabas de decir algo también, que yo sea capaz de decirle a alguien, te quiero, pero no te necesito. Y no me necesites, no me necesites, porque en el amor verdadero no hay necesidad. Entonces, pero Exacto. son aprendizajes que no nos han hecho de amar, de amar. Y amamos con esos apegos impresionantes, sin ti me muero, sin ti me enloquezco, sin ti no soy nada, sin ti ya para qué vivo, tú eres la razón de mi vida. Casi todas las canciones hablan de eso. Exacto. Prácticamente, ¿Qué me dices de las canciones? Todas las canciones están por sí. ese lado. Por ejemplo, muy conocida de los abuelos, bueno, yo también la canté y yo toco un poquito de guitarra. De un trío, el mejor trío que ha asistido tal vez de México, Los Panchos. De pronto tu mamá lo cantó o tú lo Oye, has claro, escuchado. yo lo Sin conozco. ti no podré vivir jamás. Oye Ah, eso, sí, sí, oye lo sí. que está metiendo en tu cerebro. Sin ti no podré vivir jamás. Sin ti es inútil vivir. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que sin ti es inútil vivir? Eso indica, no es un juicio, sino para que te ames, necesitas amarte más y más y más y más, fortalecer ese amor propio inmensamente para que tu felicidad no dependa de otra persona o también de algo material. Correcto. También, Bueno, también, ahora también. quiero, ya como terminando un poquito, aunque podíamos seguir toda la noche, y gracias a ustedes por Sí, escucharnos, está bien. hablemos, Camilo, de un valor que la palabra es relativamente nueva. Se la debemos en gran parte a un gran psicólogo llamado Boris Cyrulnik, que fue niño cuando la Segunda Guerra Mundial lo persiguieron también siendo niño por ser judío, y él se escapó, y al final sobrevivió de mil maneras, logró escaparse, y sobrevivió. Entonces decía, ¿yo por qué sobreviví? Y empezó a hablar con compañeritos que también habían sobrevivido. Él fue el que más popularizó la palabra resiliencia. Boris Cyrulnik. Resiliencia es una palabra de la física, de los Ujú. objetos, no es de los seres humanos. Si tú le pegas a un pastel de hojaldre, se vuelve harina, porque el pastel tiene muy poca resiliencia. Si le pegas a un libro de pasta dura, no le pasa nada. Entonces, esa capacidad de los objetos, resistir los golpes, por ejemplo, la casa en la que yo vivo y en la que está ahora Camilo, apartamento, tiene resiliencia para los sismos, soporta el movimiento de un sismo, esa es resiliencia, soportar golpes, crisis o situaciones difíciles. Depende mucho de la educación que nos dieron. Si papá y mamá, tu papá y mamá que nos escucha, sus abuelos y abuelas que a veces miman mucho en demasía, le hacen todo al niño, le resuelven todos los problemas, cuando llora le hacen caso, no dejan que tenga frustración, se cría sin resiliencia. Cualquier problema lo va a hundir, se va a drogar, se va a suicidar. Entonces, resiliencia es esa capacidad. En los duelos sí que nos hace falta. Esa resiliencia, voy a decir dos cositas que nos dan resiliencia, Camilo va a decirles otras. Resiliencia depende de pensamientos positivos, palabras positivas y actitud positiva que no son fáciles en el duelo. O sea, no es que yo te diga, no, todo está muy bien, no, me duele mucho, pero agrega, pero voy a salir adelante. Tengo mucho dolor en el corazón, pero voy a buscar ayuda. Esto casi que me está matando, pero yo me voy a sobreponer. O sea, el pensamiento negativo que llega porque va a llegar y te das permiso para llorar y te das permiso para estar triste y te das permiso para sentirte mal, pero buscas con pensamientos y palabras tuyas o de seres queridos no hundirte en la depresión, en la apatía total o estar muerto en vida. Total, total, total. Me encanta que hayas traído el concepto de resiliencia. Yo me entrené hace rato como ingeniero y ahí nos enseñaban de la resiliencia con el resorte. Y entonces, Ah, entre más el resorte volviera a su mismo estado inicial, pues entonces más resiliente era. Y también no sé si conoces, a mí me gustaría construir el concepto de resiliencia con otro que yo le llamo la actitud de Hidra. ¿Sabes cuál es la Hidra? Es este dragón mitológico, que es el dragón mitológico contra el que luchó Hércules, ¿no? Y entonces Hércules estaba ahí y con su espada, y la Hidra es un dragón de tres cabezas, y entonces ¡fua! Le corta una cabeza, se le cae la cabeza al dragón, y de pronto Hércules dijo, voy ganando, voy ganando.
y de pronto de esa cabeza le salen dos cabezas a la hidra. Y Hércules, ¡guau!, le corta otra cabeza. Y entonces de esa cabeza, de ese cuello, le salen dos cabezas. Entonces la lección de la hidra es siempre después de la adversidad puedo quedar mejor que antes. ¿Sí? Entonces, incluso trasciende un poquito la resiliencia. No quedo igual que antes, puedo quedar, incluso quedo diferente que antes. Por supuesto, ahora tengo dos cabezas y no una, pero yo a raíz de este evento intenso pude construirme de manera más sólida. Entonces, esa actitud de hidra nos sirve muchísimo en el duelo cuando podemos y cuando lo elegimos. A veces es tan intenso que no tengo ni cabeza para decir que aprendí nada. Me dedico a sentir. Ya despuesito empiezo a aprender. Pero entonces, en el duelo yo siempre les digo que nunca vas a quedar igual que antes, porque antes estaba tu ser querido en su cuerpo físico. Entonces, nunca va a ser una situación exactamente igual. Pero tú puedes decidir si quieres empujar tu vida a quedar incluso un poquito más sólida que antes. Entonces ahí la resiliencia cobra vida. Para lograr eso, yo digo que hay que hacerlo de manera integral. No puedo hacerlo solo con la cabecita, no solo con la emoción, no solo en mis relaciones interpersonales. Hay que reunirlo todo. Muchas veces también hasta nos olvidamos un poco del cuerpo, ¿sí? El cuerpo, en el cuerpo se nota cuando yo no puedo ser resiliente, porque si yo no estoy manejando bien mis emociones, si yo estoy teniendo, como tú dices, pensamientos negativos todo el tiempo, el cuerpo dice, bueno, si estamos en esa, yo hago lo mismo que ustedes, yo manifiesto exactamente lo que ustedes me están diciendo. Y entonces empezamos con malestares físicos por todos lados. Yo en el duelo he visto que se manifiestan muchísimo en el estómago, en Mm. la cabeza, en la garganta, en la espalda, en las rodillas, en las articulaciones, bueno, por todos lados. Entonces tenemos que acordarnos de abordarnos para lograr esta resiliencia, esta actitud de hidra de manera muy integral. Sí, no es solo enfocarme en la mente, no es solo permitirme sentir las emociones, es acordarme que tengo un cuerpo físico que le gusta la comida saludable, que le gusta la comida que yo me gozo, que se tiene que mover. Desafortunadamente en el duelo muchas veces no nos dan muchas ganas de movernos, nos dan ganas de echarnos ahí en Mm. la camita y quedarnos ahí. Sí. Pero hay que empezar a moverse un poquito. El ser muy sedentario no nos ayuda en absoluto. Y por supuesto, también agarrémonos de nuestra espiritualidad, que somos nosotros, ¿sí? No, no es que es un fragmento de nosotros, no es una parte de nosotros, no es un área de nuestra vida. Eso somos nosotros, no es que seamos un espíritu, un alma, no es que tengamos, es que lo somos, ¿no? Entonces hay que atenderlo también. Mm. Entonces, cuando yo logro darle espacio a todos estos, que yo justamente los llamo los cinco elefantes del duelo, Mm. porque son grandotes y afectan de manera intensa nuestra vida, entonces el duelo puede comenzar a moverse de manera natural, de manera orgánica, y después podemos nosotros empezar a crecer un poquito más, a quedar más sólidos que antes. Y ya que tienes esa metáfora del elefante, les digo una cosa curiosa. Si quieren, busquen en internet. Comprobado, hay dos animales que hacen duelo, seguramente otros, pero comprobado, los elefantes le hacen duelo a sus seres queridos. Y cuando quedó la cabeza o el esqueleto de un elefante que murió hace 6 meses, vuelven a pasar por ese sitio, se detienen y husmean y se quedan allí. Los cuervos también hacen duelo. Que yo sepa, son los dos animales que le hacen duelo a sus parientes. La resiliencia, si tú estás en duelo ahora, allá, solo para que se te grabe con un ejercicio, quiero que pongas tus manitos así. En un instante le vas a acercar como yo. Y di conmigo, unido a los que amo, Unido a los que amo, más compañía, más compañía, más afecto, más afecto, más apoyo, más apoyo, más resiliencia. más resiliencia. Porque cuando tendemos a veces más los hombres que las mujeres a aislarse en los duelos, a encerrarse, a no comunicarse. Los adolescentes también suele ser difícil su duelo, a encerrarse con los videojuegos. Y entonces la mujer en ese sentido es más comunicativa en general, más sentimental, llora, se comunica. Y entonces necesitamos, en ese momentico es el momento de estar más unidos, porque en solitario somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Luego, la resiliencia depende de tus relaciones, la resiliencia depende de todo lo que te ayude. Por ejemplo, por ahí leí una cosita de Camilo
a Camilo le gusta el arte en madera, lo comunica, a Camilo le gusta el baile, Camilo me parece, como que tú estás haciendo algo, ¿cómo es? ¿Un ecoparque o una ecocasa? ¿O qué es lo que sueñas? Ah, la ecoaldea, hacer una La, ecoaldea. la cual de ahí, ¿cómo va? Ahí va, ahí va. Va lento, pero seguro. Bueno, entonces míreme, cuando uno tiene sueños, persigue sus sueños, no es que esos sueños se apagan con la muerte, entonces tienes que apoyarte en todo lo que te mantenga bien. Por ejemplo, la música, si te conecta con el ser querido, es muy dañina. Eso te rasga el corazón. Escucha música relajante, música que no te conecte con el ser amado, una caminata, una lectura de un libro que te inspire, el ejercicio es tan importante, visita un buen médico complementario que te dé sueros, que te dé ciencias florales, no químicos, o sea, ayúdate y déjate ayudar. Y si estás en duelo ahora, lo vas a estar en un duelo. Hay que hacer cosas sin ganas, sin ganas, sin ganas. Porque si no hacemos cosas sin ganas, cada día tendremos menos ganas y terminamos es en depresión o con el psiquiatra. Yo sé que no es fácil. Yo sé, no es, nada de lo que estamos diciendo es fácil. No nos han preparado para la muerte en nuestra cultura, en el budismo y el hinduismo sí mucho más. Y por eso, si tú no estás en duelo, lee libros, léelos antes de que llegue la hermana muerte, la amiga muerte. Camilo, gracias por compartir tu sabiduría, tu experticia, lo que haces con las personas. Sigue animoso en esa siembra, preparando a otras personas porque hay muchos vacíos en nuestra patria y te dejo para que compartas lo que quieras ahora con la gente que nos ha seguido muy amablemente y para todos ustedes, de verdad, gracias por escucharnos. Gracias. Gratitud mutua absoluta, Gonzalo. Muchas, muchas gracias por abrir este espacio, por compartir tanta sabiduría. Como acabas de recomendarles un libro, les recomiendo otro también. Es uno de mis favoritos, Las cinco invitaciones, de un Mm, autor que se llama Frank Ostaseski. Frank mm. Ostaseski, Las cinco invitaciones, recomendadísimo, porque dice, descubre lo que la muerte puede enseñarnos de la vida plena. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tú decías ahorita, Gonzalo, que me gusta el arte en madera. Acá justamente tengo uno de mis recordatorios, no sé si se ve al derecho o al revés, pero es en latín memento mori, Ah, ¿sí? sí. Que quiere decir recuerda la muerte y por el otro lado, este está en proceso, le voy a poner acá memento vitae, recuerda también que estás vivo, no solo Eh, recuerda la muerte. Cada uno tiene su utilidad. El memento mori mm. puede parecer un poquito contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo así que tengo que estar recordando la muerte? Bueno, cuando yo hago conciencia de que cualquiera puede salir de nuestros cuerpos físicos ahorita, no es que vaya a pasar, es que es posible porque es impredecible, ¿sí? Entonces, ¿con qué me quedo? Con que yo aprovecho este momento presente. Es muy bonito ver cómo la conciencia sobre la muerte me ancla, me trae a aprovechar el momento presente y ya no estoy viendo el celular mientras hablo con mis seres queridos, ya no me la paso clavada en la televisión todo el día, no, aprovecho la vida. Y el memento vitae, que me falta por acá, el memento vitae, pues es, por supuesto, a veces andamos tan desesperados en esta vida, tan estresados que no hay que esperar a morirse, ya estamos muertos en vida. Entonces acuérdate que estás vivo. Y en esa dualidad, memento mori, memento vitae, se alcanza una plenitud y una ligereza maravillosa en la vida. Se vuelve Pues más mira, sencillo. tú sin ser consciente de eso, me has hecho remontar tiempos, años atrás, cuando yo era un novicio carmelita, comunidad a la que le Ujú, agradezco la educación que me dio, noviciado en Villa de Leyva, cerquita del parque de Villa de ujú. Leyva, está la iglesia de la Virgen del Carmen y el convento de los padres carmelitas, con un hábito café tenía yo, y en el comedor, oigan, esto les va a parecer extraño, esto viene de mucho tiempo atrás, o en, o en otras partes del convento, se leía esa frase en latín con esas dos palabras. Memento en latín es recuerda, mori Ajá. es que vas a morir, que vas a morir. Recuerdo mori. Y luego, memento vitae, en realidad es esa E, pero se pronuncia en latín vitae, es como tú dices, Ajá. recuerda que estás vivo, o recuerda la vida, ámate. Pero oigan esto, porque en las comunidades religiosas lo ponían a uno a pensar, estaba el letrero memento mori con una calavera encima. Ahí de verdad, o sea, de verdad. Bueno, ya nos dijeron que se va a acabar el tiempo. Camilo, adiós y bendiciones para ti y para todos. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Chao, Bueno, chao. esto queda grabado. Gracias.